Hola, muy buenas tardes. Hoy, 25 de marzo del año 2020, ante la contingencia que se ha decretado por nuestras autoridades para hacer frente al coronavirus que se ha estado difundiendo y expandiendo en nuestra sociedad, y para evitar aglomeraciones, pues es de que nuestra universidad ha decidido la implementación de estas clases virtuales, a las cuales se va a acceder a través de la vía del Classroom, y se les pedirá que nos hagan llegar a ustedes, alumnos, las situaciones que se vayan presentando y las dudas que pudieran quedar en el trayecto. Mi nombre es Francisco Margarito Cambray García. Esta clase del día de hoy es relativa a la materia de Derecho Constitucional que estoy impartiendo a los alumnos de segundo cuatrimestre del sistema escolarizado. Derecho Constitucional. Bueno, antes de entrar en materia, de ver qué es lo que vamos a ver en esta asignatura de Derecho Constitucional, pues siento yo que antes de entrar en esa materia podamos definir lo que es una constitución. Constitución, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, es la ley fundamental de un Estado con rango superior al resto de las leyes que definen el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política. Antes de seguir entrando en materia, pues definamos algunas cosas. Su servidor, cuando estuvo estudiando la carrera, llevé una materia que se denominaba Teoría del Estado. En esta materia de Teoría del Estado se nos decía que los elementos del Estado, el Estado se compone principalmente de tres cosas: población, territorio y gobierno. Tengo aquí algunas diapositivas que se las voy a ir explicando yo. Elementos del Estado previos a constituir el Estado son la población, la gente y el territorio, el lugar en donde reside esa población. Posteriores ya son el poder, gobierno o autoridad, el orden jurídico que se dan y la aspiración por lo que se constituyen en un Estado, que sería el bien común, la búsqueda del bien común. El Estado se integra por territorio, población y gobierno. El territorio es el espacio geográfico donde se asienta una población, es el ámbito jurisdiccional de validez de los actos del gobierno emanado de esa población. Población es el conjunto de habitantes que se asientan en un territorio determinado, con derechos y obligaciones. Personas con derechos y obligaciones, eso es la población. Y gobierno es la instancia que toma las decisiones, es el timonel del barco, el que sabe conducir a la población a buen puerto. Según las teorías clásicas de división de poderes, entre las cuales tenemos la del señor Montesquieu, la división de poderes es el procedimiento de ordenación del poder de autoridad que busca el equilibrio y armonía de fuerzas mediante una serie de pesos y contrapesos. La división tradicional se ha basado en la existencia de tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, que se justifican por necesidades funcionales y de mutuo control. Además, en los sistemas democráticos se concibe como un complemento
a la regla de la mayoría, ya que gracias a él se protegen mejor las libertades individuales, según la definición de Montesquieu, que la encontramos en la página de la Secretaría de Gobernación. Bueno, compañeros, seguimos aquí mencionando. Entonces, la Constitución la podemos definir, según nos hace mención uno de los ilustres juristas del Estado mexicano, como fue don Ignacio Burgó Orihuela, nos menciona que la Constitución es el ordenamiento fundamental y supremo en el que se proclaman los fines primordiales del Estado, y se establecen las normas básicas a las que debe ajustarse su poder público de imperio para realizarlos. El estudio cabal de los mismos no debe prescindir del tratamiento de la finalidad del Estado. Bueno, eso es la Constitución. Por ahí también a ustedes, compañeros de segundo cuatrimestre del sistema escolarizado, también les hice llegar una definición que encontré en un diccionario jurídico que compiló el doctor Elisur Arteaga Nava, en donde también nos da su definición de Constitución, y esa es la que les pedí a ustedes que la tuvieran presente, y pues ya la tienen ustedes en sus apuntes porque se las hice llegar. En donde el maestro Elisur Arteaga nos menciona que la Constitución viene del latín constitutionem, constituere, viene del contexto de la Constitución, se desprende que se trata de un complejo normativo de naturaleza positiva, que tiene el carácter de ser suprema, de jerarquía superior, que fue emitida totalmente en un solo momento, que prevé la existencia de órganos de autoridad, sus facultades y sus limitaciones, que establece derechos a favor de los individuos y vías para hacerlos efectivos, principios y objetivos de la nación mexicana. De ella emana todo orden normativo posterior, que por esencia será secundario, sea federal o sea local. También ahí el maestro Elisur Arteaga nos hace mención que Manuel García Pelayo concibe la Constitución como un complejo normativo establecido de una sola vez y en el que de una manera total, exhaustiva y sistemática se establecen las funciones fundamentales del Estado y se regulan los órganos, el ámbito de sus competencias y las relaciones entre ellos. La Constitución es, pues, un sistema de normas. A la Constitución se le denomina también Carta Magna, Carta Fundamental, Pacto Federal, Ley Fundamental. La actualmente en vigor, recordemos que fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y entró en vigor el día 1 de mayo de ese mismo año, 1917, formalmente. No obstante sus múltiples y radicales reformas, sigue siendo la misma. Es la que más larga vigencia ha tenido en la historia del país. De aquí les hacía mención que muchos atadistas dividen la Constitución de distintas maneras. A mí en lo particular me agradó esta forma de división que establece el maestro Elisur Arteaga, en donde nos menciona que la primera parte, a la que denomina dogmática de la Constitución, es la que corresponde al capítulo primero del título primero. Recordemos que este capítulo primero del título primero, cuando se promulga la Constitución, tenía el nombre de garantías individuales. Este nombre de garantías individuales se reforma para que con
la reforma del 10 de junio del año 2011 en materia de derechos humanos sufre una transformación para pasar de ser garantías individuales a ser de los derechos humanos y sus garantías. Esto es el artículo del 1 al 29. Tomemos por ahí la lectura de nuestra Carta Magna. En el artículo primero, en el artículo 1 de nuestra Constitución, nos menciona: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Bueno, entonces aquí nos está hablando de personas, no nos habla de que gozarán los mexicanos, los extranjeros, los habitantes, no, nos habla de personas. Toda persona va a gozar de los derechos humanos que reconoce esta Constitución. También esta definición de persona la vimos en clase. Persona es todo ente capaz de tener derechos y obligaciones. Entonces, seguimos con la definición de Constitución del señor doctor Elizur Arteaga Nava. La Constitución tiene varias partes. La primera, la dogmática, del artículo 1 al 29, que será de los derechos humanos y sus garantías. La parte orgánica, en la que se regula la estructura y funcionamiento y facultades de los poderes federales y locales, viene de los artículos 49 al 122. Ya vimos que en el artículo 49 se hace mención a la división de poderes. Vamos a buscar el artículo 49. Artículo 49. El artículo 49 pertenece al título tercero de la Constitución, al capítulo primero, que se llama de la división de poderes. Es un artículo único de ese capítulo y hace la siguiente mención. Artículo 49. El supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto al artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 131, se ordenarán facultades extraordinarias para legislar. Hicimos mención de los artículos del 1 al 29, estuvimos analizando uno por uno, haciendo mención de qué trata cada artículo. Ya lo vimos, pero como aquí este artículo 49 nos hace mención al artículo 29, vamos a recordar de qué trata el artículo 29. El artículo 29, recordemos que trata de la suspensión de los derechos humanos que se puede dar en alguna de las situaciones que marca este artículo. Artículo 29, en los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el presidente de los Estados Unidos mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviese reunido, podrá restringir o suspender en todo o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo
para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. En estos momentos en donde estamos viendo que esta contingencia provocada por el virus del coronavirus, valga la redundancia, pues se ha dado algunas situaciones no de suspensión de derechos ni de garantías, pero sí se ha solicitado a la población una cooperación especial para evitar que haya un mal mayor a la sociedad del que puede haber por este virus si no se toman las medidas necesarias. Entonces, este artículo faculta a nuestras autoridades para que en caso de que lo consideren necesario, con la aprobación de nuestro Congreso, se pueda dar una suspensión con ciertas limitantes de los derechos a los que tenemos. Por ejemplo, en este caso, el de movilidad. Vimos que en países como en China se contuvo a ciertas poblaciones para que ningún habitante de ellas pudiera salir por el riesgo que representaba de que probablemente llevaran consigo este virus y se pudiera expandir a mayor población. Entonces, los derechos se pueden suspender momentáneamente con ciertas limitantes, tal como lo establece el artículo 29. Seguimos con nuestra definición de constitución del maestro Elisur Arteaga Nava. Nos menciona que la constitución tiene una parte dogmática, ya vimos, de los artículos 1 al 29, en donde se establecen los derechos humanos y sus garantías que tiene la población que habita este territorio mexicano. La parte orgánica, en donde se nos menciona cómo va a estar constituido el Estado mexicano, y ya vimos que está en nuestra Constitución del artículo 49 al 122. Nos menciona una parte tercera correspondiente a prevenciones generales que abarca del artículo 124 al 136. Vamos a ver esta parte, 124 al 136. Por ejemplo, aquí nos menciona el 124, las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias. ¿Qué otro podemos mencionar de aquí? Nos habla de remuneraciones adecuadas a los funcionarios públicos, el artículo 127. Nos habla el artículo 130 de la separación del Estado y las iglesias. El artículo 133 nos habla que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado de la República, serán la ley suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de las entidades federativas. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Esto lo pudiéramos entender como un control difuso de constitucionalidad, ya lo explicaremos más adelante. Regresamos entonces a las partes de la Constitución. Una cuarta parte que puede denominarse de prevenciones complementarias, que viene de los artículos 30 al 38 y del 42 al 48. 30 al 38.
El artículo 30 es el capítulo con el que inicia el título tercero del que inicia el capítulo segundo de los mexicanos, que pertenece al título primero, en donde se menciona los requisitos para ser mexicano. La nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. Esto también ya lo vimos, también ya lo dejamos de tarea ahí en el Classroom. Nos habla el artículo 31 de las obligaciones de los mexicanos. Nos habla de los que posean otra nacionalidad. El capítulo tercero de los extranjeros, que pertenece al título primero de nuestra Constitución, nos habla de los extranjeros. ¿Quiénes son extranjeros? El artículo 34 ya corresponde al capítulo cuarto de los ciudadanos mexicanos del título primero de la Constitución, en donde nos menciona quiénes son los ciudadanos de la República y los derechos a los que tienen los ciudadanos. Hacemos un recordatorio que en el artículo primero, que nos habla de los derechos humanos y sus garantías, nos hace mención a personas. Ahí personas son todo ente capaz de tener derechos y obligaciones. Aquí ya nos hace unas aclaraciones de quiénes pueden ser estas personas, si son mexicanos, extranjeros o ciudadanos mexicanos. También nos habla aquí este capítulo cuarto, el título primero de la Constitución, que nos habla de los ciudadanos mexicanos, de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos. Quedamos también que del 42 al 48. El artículo 42 al 48, lo que nos hace referencia a estos artículos son de las partes que integran el territorio del Estado mexicano. El artículo 42 nos menciona que el territorio nacional comprende lo que comprende el territorio nacional, las entidades federativas que van a componer al Estado mexicano. Bueno, seguimos con las partes que integran la Constitución según el doctor Elisur Arteaga. La quinta parte pudiera denominarse Filosofía del Estado Mexicano y comprende de los artículos 39 al 41. Estos artículos comprenden el capítulo primero de la soberanía nacional y de la forma de gobierno, que corresponden al título segundo de la Constitución. Este artículo 39 pues, es fundamental. Les pido que lo lean y lo relean. Son 3 renglones. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público emana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. El artículo 40 nos menciona que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de la competencia de estos, y por los de los estados y la Ciudad de México en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de cada estado y la Ciudad de México, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. Entonces, esta quinta parte
de la Constitución, Filosofía del Estado Mexicano, nos hace referencia a esta división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. Sin embargo, esta división de poderes en su momento era la forma ideal para que se organizara el gobierno, pero en el devenir histórico se ha dado la necesidad de crear órganos autónomos del gobierno para que cumplan funciones específicas y evitar conflictos de intereses. Un claro ejemplo podemos ver que la anteriormente denominada Procuraduría General de la República estaba adscrita al Poder Ejecutivo. Sin embargo, por las funciones que desempeña y por los posibles conflictos de intereses que pudieran surgir, se vio en la necesidad de crearlo como un órgano autónomo de los tres poderes para que cumpla eficazmente sus fines. Por lo tanto, ya ahorita no corresponde lo que fue la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República, al Poder Ejecutivo, sino que es un órgano autónomo que se nombra por parte de esfuerzos conjuntos entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero que tiene una autonomía total para poder desarrollar sus atribuciones. Nos hace mención también aquí esta definición de Lisur Arteaga, que ya tienen ustedes, compañeros, que hay una sexta parte que nos habla de las disposiciones transitorias. Estas disposiciones transitorias pues únicamente sirven para dar certeza de cuándo entrarán en vigor las modificaciones que pudiera haber al texto en general. Entonces ya vimos que el gobierno, clásicamente los tratadistas lo dividen en tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Ya vimos también que ante la necesidad de poder cumplir los fines sin tener conflicto de intereses, de que algunos órganos tuvieron que segregarse de estos poderes para convertirse en órganos autónomos y poder cumplir a cabalidad sus fines sin mayor problema. Nuestra Constitución nos hace referencia a estos tres poderes, que por lo mismo también les pedí a ustedes, compañeros, que me hicieran un trabajo por cada uno de esos poderes, para que si en algún momento, pasado el tiempo, no se nos olvide, con mirar nuestro trabajo realizado, podamos decir: recordé ya cómo está constituido este poder. Los poderes clásicos son el Poder Ejecutivo Federal, que está en el título tercero, capítulo tercero, y abarca de los artículos 80 al 93, y nos habla que el Poder Ejecutivo Federal es el único poder que se deposita en un solo individuo, denominado Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el cual es ayudado por sus secretarios de Estado, su consejero jurídico y demás órganos adscritos a él. Y estos órganos van a venir establecidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. También ahí les pedí a ustedes, compañeros, que dieran su repaso y que me pusieran los nombres de los titulares de las Secretarías de Estado. El capítulo segundo de esta Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 26, nos menciona cuáles son estos órganos que van a auxiliar al presidente de los Estados Unidos Mexicanos en llevar a cabo sus funciones. Artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias: Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones Exteriores, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Bienestar, Secretaría de... son muchas secretarías. Ya ustedes
me entregaron algunos sus trabajos y cuando menos los que al día de hoy, a esta fecha, al 25 de marzo han entregado sus trabajos, muy bien, y pues gracias por ese empeño que le van poniendo. Quedamos también que antes el Ministerio Público estaba adscrito al Poder Ejecutivo, pero a razón de algunas reformas constitucionales que ha habido, pues se decidió que para evitar ese conflicto de intereses, el Ministerio Público fuera un ente autónomo, un órgano autónomo del gobierno, y ahora bajo la denominación de Fiscalía General de la República, en el artículo 102 se establecen estas nuevas bases. Bueno, entonces ya quedamos, Poder Ejecutivo, una sola persona, será el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, la denominación. Seguimos. También otra de las tareas de Claro, que ya se les dejaron por ahí ustedes, compañeros, viene de ver la integración de los otros dos poderes. Ya quedamos de que el Poder Ejecutivo Federal se deposita en una sola persona, se lo repito y se lo recalco, perdón que lo esté repite y repite, pero para que quede claro, una sola persona denominada Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, que contará para su auxilio con una rama de personas que estarán como titulares de las secretarías de despacho que se mencionan en el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Seguimos también que cómo se integra el Poder Legislativo Federal. En la Constitución vemos que hay un título tercero, un capítulo segundo que abarca de los artículos 50 a 79, en donde se hace mención cómo se va a integrar este Poder Legislativo por un Congreso de la Unión que se va a integrar por dos cámaras, una de diputados que comúnmente se instituye para representar a la población en general. Esta Cámara de Diputados se va a integrar por 500 diputados, de los cuales 300 van a ser de mayoría relativa o uninominales. Estos 300 diputados van a buscar el voto de los ciudadanos en cada uno de los 300 distritos en los que se divide el Estado mexicano. Hacíamos mención que, por ejemplo, el Estado de Guerrero está dividido en 9 distritos electorales federales. Iguala es cabecera del segundo distrito electoral federal. Y de esos 300 distritos, por cada distrito se va a elegir un diputado a la Cámara de Diputados. Los otros 200 diputados de representación proporcional se van a elegir a través del Estado mexicano. Todo México se va a dividir en 5 circunscripciones nacionales, en 5 circunscripciones de las cuales de cada una de esas circunscripciones se van a elegir 40 diputados de representación proporcional, los comúnmente denominados pluris. Entonces, 40 por cada circunscripción, son 5 circunscripciones, 40 por 5 nos da los 200 diputados plurinominales o de representación proporcional con los cuales se va a integrar la Cámara de Diputados. Les digo, compañeros, les hago mucha precisión de cómo se va a integrar esta Cámara de Diputados y cómo se va a integrar ahorita más adelante la Cámara de Senadores, debido a que también su servidor estuve a cargo de otro grupo en donde, más avanzado que ustedes, en donde les preguntaba cómo se estaba integrado el Poder Legislativo, y pues no tenían dificultades para saber, para reconocer esa integración, para hacérmela saber. Entonces, quiero que ustedes, compañeros de Derecho Constitucional, de segundo cuatrimestre del sistema escolarizado, no tengan ese problema, y si alguien les pregunta cómo se integra el Poder Legislativo Federal
mexicano, ustedes sepan responder, se integra por un Congreso de la Unión, el cual se integra por dos cámaras, una de diputados y una de senadores. La Cámara de Diputados va a representar a la población en general y se va a integrar por 500 diputados, de los cuales 300 se van a elegir por cada uno de los distritos en los que se divide el territorio nacional, y los otros 200 se van a elegir a través de 5 circunscripciones en las que se va a dividir el país, para que por cada circunscripción se elijan 40 diputados plurinominales o de representación proporcional. 40 por 5, 200. Todos los partidos políticos tienen derecho a esa repartición siempre y cuando hayan participado y logrado obtener cuando menos el 3% de la votación total emitida. Entonces, si un partido obtuvo ese 3%, seguramente va a tener un diputado plurinominal cuando menos. También les hacía mención de que nuestro estado de Guerrero, Iguala es la cabecera del Distrito Electoral Federal 02. Guerrero se divide en 9 distritos electorales federales. Hacíamos mención, en clase lo vimos, que según el censo de población y vivienda del 2010, con las actualizaciones del conteo del 2015, en México aproximadamente habrá de 115,000 habitantes a 120 millones de habitantes. Perdón, 115 millones de habitantes a 120. 115 a 120 millones de habitantes en el estado mexicano. Entonces, pongámosle nada más 120 millones entre 300 distritos en los que se va a dividir el territorio. Estamos hablando de que cada diputado tiene que representar aproximadamente a 400,000 habitantes. 400,000 habitantes van a ser el promedio por el que se van a integrar cada uno de estos 300 distritos electorales uninominales. El estado de Guerrero pertenece a la 4ª circunscripción federal, que comprende los estados de Guerrero, Morelos, la Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala. Estas 5 entidades federativas componen esta 4ª circunscripción, y de estas 5 entidades se suman los votos que obtengan todos los partidos políticos, y si obtienen más del 3% van a tener derecho a la repartición de los diputados de representación proporcional, o también denominados pluris. Nuestro México dividido en circunscripciones electorales. Por aquí bajé unos mapitas que los tomé precisamente de los trabajos que ustedes, compañeros, ya han estado subiendo al Classroom. Les agradezco su participación y pues se verá reflejado en su evaluación. No tengan de mente. Ahí estamos. Bueno, ya vimos que el Congreso de la Unión se divide en Cámara de Diputados, que va a representar a los habitantes, y Cámara de Senadores. Esta Cámara de Senadores, su origen es sobre todo para representar a las entidades federativas. La Cámara de Diputados se compone de 500 diputados, de los cuales 300 son de mayoría relativa o uninominales y 200 plurinominales, dando un total de 500. Y la Cámara de Senadores se va a integrar por 128 individuos que van a fungir como senadores. Los asientos que se tienen en la Cámara de Diputados comúnmente se les denomina curules. Los asientos en la Cámara de Senadores comúnmente se les denomina escaños. Estos 128 senadores se eligen a través de la siguiente forma. Tenemos 32 entidades federativas en nuestro estado mexicano. Por cada entidad federativa
los partidos políticos que participen en las elecciones de senadores van a registrar dos fórmulas, una fórmula de un sexo y una segunda fórmula de personas de distinto sexo. Si la primera fórmula es mujer, la segunda fórmula tendrá que ser hombre. Si la primera fórmula es hombre, la segunda fórmula tendrá que ser mujer. Y los partidos políticos están en libertad de registrarlas en el orden que prefieran. Y el partido político que obtenga la mayoría de votos en la entidad federativa va a tener derecho a que sus dos fórmulas sean las que salgan ganadoras y se les denomine senadores. El partido político que quede en segundo lugar, que no gane, que sea la primera minoría, va a tener derecho a que la fórmula de esas dos fórmulas que registra cada partido, la fórmula que haya registrado en el lugar número 1 sea la que se integre al Senado de la República. Entonces, 32 entidades federativas. Cada partido tiene derecho a registrar a dos fórmulas. 32 por dos fórmulas de los partidos que ganen son 64. 64 senadores van a ser electos por mayoría relativa, o sea, los que ganaron en su entidad federativa, en su estado. Por el estado de Guerrero, nuestros representantes actuales al Senado de la República, por el estado de Guerrero, el partido que ganó en la elección para senadores es Morena, y llevó en la fórmula número 1 al señor ingeniero Félix Salgado Macedonio. Él es uno de los senadores por el estado de Guerrero. La segunda fórmula de Morena que ganó y por ende tenía derecho a colocarse es a la señora Néstora Salgado. Entonces, Félix Salgado y Néstora Salgado son los integrantes de las fórmulas que ganaron en el estado de Guerrero por el partido Morena. El Partido Revolucionario Institucional en el estado de Guerrero quedó en segundo lugar. En su primera fórmula estaba el señor Manuel Añorbe Baños, y en su segunda fórmula llevaba el Partido Revolucionario Institucional a Gabriela Bernal. Entonces, como como no ganaron, quedaron como primera minoría, tienen derecho únicamente a que llegue al Senado la primera fórmula de esas dos que iba registrada. Entonces, el señor Manuel Añorbe es el que llega como senador por el estado de Guerrero como primera minoría, y la señorita o señora Gabriela Bernal ya no tuvo oportunidad de llegar al Senado, por lo cual pues ya hasta ahí queda su participación, y únicamente el señor Manuel Añorbe es el que llega. Entonces, los tres senadores por el estado de Guerrero son Félix Salgado y Néstora Salgado por el partido que ganó, Morena, como de mayoría relativa, partidos ganadores. Y como primera minoría llega el señor Manuel Añorbe Baños, como el partido que quedó en segundo lugar en la elección. Entonces, 32 entidades federativas, uno por primera minoría, uno por 32. Llevamos 64 que quedan por mayoría de los partidos que ganan en cada entidad federativa. Son dos fórmulas que mete cada partido ganador. 32 por 2 nos da 64, más 32 de primera minoría son 96 senadores que llevamos hasta el momento. ¿Y cómo elegimos los 32 senadores restantes? Pues fácil. Los partidos políticos que contendieron en la elección para senadores en todo el país tienen derecho a registrar una lista por partido de las personas que desean que lleguen al Senado por el principio de representación proporcional, o los denominados comúnmente pluris. Entonces, cada partido que participa registra una lista, 32 candidatos, y ya al momento de hacer las sumatorias de los partidos que participaron,
todo aquel partido que haya obtenido más del 3%, que es el porcentaje de acceso para tener derecho a la repartición de senadores de representación proporcional, todo aquel partido que haya obtenido más del 3% va a tener un senador, y los demás senadores se van a repartir conforme al porcentaje de votación que se haya obtenido. Entonces, por ahí tenemos los 32 senadores restantes. Son 64 senadores de mayoría relativa, 32 de primera minoría y 32 de representación proporcional. En total nos da 128 senadores. Entonces, diputados son 500, senadores son 128. Entonces tenemos que nuestro Congreso de la Unión se integra por 628 diputados. ¿Correcto? Vamos bien hasta ahí. El Congreso de la Unión tiene periodos de receso para que los diputados y senadores regresen a los lugares de origen y puedan constatar de viva voz de sus pobladores las necesidades y las situaciones que pudieran estarse dando en sus lugares de origen, por lo cual durante esos periodos de receso del Congreso de la Unión funciona una comisión permanente que va a estar integrada por 37 personas, de las cuales 19 serán diputados y 18 serán senadores. Esta comisión permanente va a representar al Congreso de la Unión durante los periodos de receso. ¿Hasta ahí vamos bien? Seguimos, para no hacernos bolas. Entonces ya vamos viendo de que el Estado se compone por población, territorio y gobierno. Y el gobierno tiene que tener una norma fundamental para de ahí basarse y no cometer arbitrariedades. Y esta norma fundamental es la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ya quedamos de que los derechos de los ciudadanos están establecidos en nuestra Constitución del artículo 1 al 29. También ya estuvimos viendo de que el territorio del Estado mexicano se va a definir por lo que marca el artículo del 42 al 48 de nuestra Constitución, en donde ahí se delimita cómo está constituido el Estado mexicano, cómo está constituido México. Perdón, que nos hacemos bolas, Nuestro México lindo y querido, cómo está constituido. Entonces ya vimos que el poder ejecutivo se va a integrar por una sola persona denominada presidente de los Estados Unidos mexicanos, y su fundamento jurídico de ese poder ejecutivo está del artículo 80 al 93 de la Constitución, y se va a normar con normas secundarias como la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que en su artículo 26 establece cuáles son las secretarías de Estado que van a auxiliar al presidente de los Estados Unidos mexicanos al desarrollo de los fines que marca esta Constitución. Quedamos también, ya vamos viendo de que el Poder Legislativo Federal, que tiene fundamento jurídico del artículo 50 al 79 de la Constitución, se integra por un Congreso de la Unión integrado bicameralmente por una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores. Los diputados van a representar a la población y los senadores, aparte también de que representan a la población, representan a cada una de las entidades federativas. La Cámara de Diputados se va a integrar por 500 diputados, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional o pluris, y la Cámara de Senadores se va a integrar por 128 senadores, de los cuales por cada entidad federativa se van a elegir 2 del partido que tenga la mayoría
uno del partido que tenga el segundo lugar, que nos da la cuenta de 2 por 32, 64, 32 por 1, 32, 64 más 32 nos da 96, y los 32 restantes son de representación proporcional que los partidos políticos van a proponer a través de listas nacionales, y según el porcentaje de votación que obtengan en la elección de senadores que corresponda, será la cantidad de senadores que les toque a ellos. Entonces ya vamos viendo esos dos poderes, ejecutivo y legislativo. Estos dos poderes, tanto el ejecutivo como el legislativo, se van a elegir a través de el voto libre, secreto y directo. Y tenemos un tercer poder, que es el poder judicial. Este poder no se elige a través del voto. Este poder, como un poder más especializado, que tiene que ver más que nada en el reconocimiento de una capacidad intelectual por superior al promedio, dijéramoslo así, se integra por varias instituciones, por una Suprema Corte de Justicia de la Nación, por un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por un Consejo de la Judicatura Federal, que va a ser el órgano que va a controlar administrativamente hablando, a los tribunales colegiados de circuito, a los tribunales unitarios y a los juzgados de distrito. Les hacía mención que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación al día de hoy está presidida por el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Él es el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quedamos también que la Suprema Corte se funciona en pleno por 11 ministros y en salas por 2 salas de 5 ministros cada sala, 5 y 5, 10, y el ministro presidente. El ministro presidente de la Suprema Corte no integra sala, pero sí integra el pleno cuando sesionan en pleno. El presidente de la Suprema Corte, el que preside el pleno, es el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Son 2 salas. La primera sala va a conocer de los asuntos civiles y penales y está presidida, por lo que corresponde a este año 2020, por el ministro José Luis González Alcántara Carrancá. A ver, para que no me confundan, permítanme. Primera sala, ministro José Luis González Alcántara Carrancá, por la ministra Ana Margarita Ríos Fajardo, por el ministro Arturo Gutiérrez Ortiz Mena, por el ministro José Mario Pardo Rebolledo y por la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Quedamos de que esta primera sala va a conocer de los asuntos civiles y penales. Tenemos también una segunda sala que para este 2020 está presidida por el ministro Javier Lainez Potisek, por la ministra Yasmín Esquivel Moza, por el ministro Luis María Aguilar Morales, por el ministro José Fernando Franco González Salas y por el ministro Alberto Pérez Dayán. Esta segunda sala va a conocer de las materias administrativa y laboral. Entonces, esta Suprema Corte va a ser el órgano máximo de control constitucional que establece nuestra Constitución. Asimismo, también el poder judicial de la Federación se integra por un tribunal electoral que se va a integrar por una sala superior integrada por 7 magistrados de sala superior y por 5 salas regionales más una sala especializada, que se va a integrar cada una de estas salas por 3 magistrados de sala regional y que va a tener las funciones de dirimir los conflictos por cada una de las circunscripciones electorales
federales en que se va a dividir el territorio nacional. ¿Qué más? El Consejo de la Judicatura Federal. Ahorita aquí traigo también los nombres de los integrantes. El Consejo de la Judicatura Federal, quedamos de que es el órgano de control administrativo de los tribunales colegiados, de los tribunales unitarios y de los juzgados de distrito que hay en nuestro país. Este Consejo de la Judicatura Federal se va a integrar por 7 personas. ¿Quiénes son estas 7 personas? El que va a presidir el Consejo de la Judicatura Federal va a ser la misma persona que funja como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante los años que dure como presidente de la Suprema Corte. Al presidente de la Corte se elige por un periodo de 4 años. En este 2020, el presidente de la Corte y por ende presidente del Consejo de la Judicatura Federal es el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. Entonces son 7. Ya llevamos a Arturo Saldívar, que es el presidente de la Suprema Corte y por ende presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Sale? Él es uno. 3 consejeros de la Judicatura van a ser nombrados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por mayoría calificada. También ya a ustedes, compañeros, les estuve explicando qué significa eso de mayoría calificada. Mayoría calificada significa que son las 2/3 partes de los integrantes de ese órgano. Si la Suprema Corte de Justicia en pleno se integra por 11 ministros, entonces las 2/3 partes son 7 y cachito. Entonces 7 y cachito sube a 8. Entonces, para nombrar a esos 3 consejeros de la Judicatura que nombra el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, de entre los jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación, esos 3 consejeros se van a nombrar por cuando menos 8 ministros que voten por ellos. En esta ocasión, los consejeros de la Judicatura nombrados por el Pleno de la Corte son los consejeros Jorge Antonio Cruz Ramos, el consejero Alejandro Sergio González Bernabé y el consejero Sergio Javier Molina Martínez. Estos 3 son magistrados adscritos a alguno de los tribunales del Consejo de la Judicatura, adscritos administrativamente a él, y estos 3 integran el Consejo de la Judicatura Federal. Fueron nombrados por cuando menos 8 ministros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Recientemente, el Senado de la República tiene la facultad de nombrar 2, bueno, ya son 7 consejeros de la Judicatura, 7 personas que integran el Pleno del Consejo de la Judicatura. Uno es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya quedamos de que esa persona es el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea. De los 6 restantes quedamos que 3 son nombrados por el Pleno de la Suprema Corte por cuando menos 8 votos. Y quedamos de que el Pleno de la Corte nombró a José Antonio Cruz Razo, a Alejandro Sergio González Bernabé y a Sergio Javier Molina Martínez. Nos quedan 3 por mencionar quiénes son y quién los nombra. De los 3 que nos faltan, 2 los elige el Senado de la República a través del Pleno con el voto calificado, mayoría calificada. Si son 128 senadores, también ya sacamos cuentas que deben de ser cuando menos 87 senadores los que elijan a los consejeros de la Judicatura que deban nombrar el Senado. Los 2 consejeros que nombró el Senado son la licenciada Loreta Ortiz Half y la licenciada Eva María de Gives Zárate. Ellas 2 son las consejeras del Consejo de la Judicatura nombradas por el Pleno del Senado por mayoría calificada. Y hay una séptima persona
que va a integrar el Consejo de la Judicatura. Esta séptima persona va a ser nombrada directamente por el titular del Poder Ejecutivo, por el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, que en este caso para este 2020 es el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y el licenciado Andrés Manuel López Obrador nombró al licenciado Bernardo Batis Vázquez como consejero de la Judicatura. Los consejeros de la Judicatura durarán 5 años en su encargo. Entonces, ya vimos con lo aquí expuesto cómo se integra el gobierno del Estado. Nos falta ver algunos órganos autónomos, nos falta ver también el fundamento jurídico y cómo están organizados las entidades federativas. Quedamos de que las entidades federativas, el fundamento jurídico se da en el artículo 116 de la Constitución, y las entidades federativas van a estar compuestas por municipios libres, y el fundamento del municipio libre va a ser el artículo 115 constitucional. Pues creo que ya terminamos esta primera hora. La siguiente clase, por ahí les pido, compañeros, que me hagan llegar las dudas que hayan quedado, que me hagan llegar comentarios, ya sea por la plataforma de Classroom, ya sea por WhatsApp, para poder enriquecer la siguiente clase. La siguiente clase va a ser de las dudas que tengan ustedes, para poderlas disipar, y también así cuando nos veamos a través de la videoconferencia por la aplicación Zoom, que también ya estamos aprendiendo a usarlas, también ahí me las hagan llegar, pero también para que me den tiempo de explicarlas de mejor manera, que me las hagan llegar por el medio que consideren más efectivo, y también que hagan sus tareas, ¿sale? Nos estamos viendo. Gracias por la atención y próximamente nos vemos. Hasta luego.